En nombre de Junta Directiva de Grupo Gestor y en mi calidad de presidenta, les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo primero a Banco GIT Continental, el que esta mañana nos esté apoyando en la realización de este importante evento. Damos la cordial bienvenida a la Asamblea de Grupo Gestor, agradeciendo también el apoyo de Red Nacional de Grupos Gestores, así como a la Junta Directiva que el día de hoy nos acompaña. Y a todos los asistentes, bienvenidos. Un agradecimiento al doctor Eduardo Núñez, al doctor Hugo Maúl, por esa disponibilidad en el evento que el día de hoy vamos a tener. Agradecemos el aporte que ellos nos dan, ya que con su vasto y especializado conocimiento nos empoderan como empresarios, como académicos en el desarrollo del país. Los temas que se abordan el día de hoy nacen del seno de Grupo Gestor, ante los retos que conlleva un mundo global que une lo local, lo nacional y lo internacional buscando el desarrollo. Guatemala se enfrenta a una nueva oportunidad de construir un camino de prosperidad, de desarrollo económico que mejore las condiciones de la población en general. Los empresarios y los académicos unidos al gobierno buscamos siempre una forma de salir adelante. Y en este momento, la región centroamericana articulada para tender puentes de colaboración y mejorar las relaciones comerciales a todo nivel. Sean todos y todas bienvenidos. El Grupo Gestor de Quetzaltenango se siente complacido por continuar aportando a elevar el nivel empresarial del país para poder contribuir de mejor manera a su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por concederme la palabra. Felicitaciones, doña Magnolia, una actividad más. Les tengo que confesar a todos que doña Magnolia no ha dejado una semana tranquilos a los miembros del Grupo Gestor, pero lo hacemos con mucho entusiasmo y le agradecemos que sea tan proactiva. Como saben todos, pues el Grupo Gestores es un movimiento de voluntariado que promueve el desarrollo económico desde lo local. Y hoy pues ya es un movimiento social con más de un cuarto de siglo de existencia y con presencia en todos los departamentos del país y en algunas ciudades del extranjero, en Estados Unidos, en algunas ciudades de Centroamérica también. La historia del Grupo Gestores ha sido un proceso de aprendizaje que surgió. Aquí está uno de los privilegiados testigos, el licenciado Rigoberto Quemé, que ha acompañado nuestra historia, ¿verdad?, desde que él fue alcalde. Pues ha sido, decía, un movimiento de aprendizaje, de ir comprendiendo cómo hacer mejor esta acción de desarrollo local. Y es por esa razón, en ese proceso de aprendizaje, que hoy tendremos el honor y el gusto de escuchar a dos profesionales de diferentes áreas. El doctor Hugo Maúl, economista, a quien apreciamos mucho, también desde hace muchos años, y a nuestro amigo Eduardo Núñez, también doctor politólogo. Entonces son dos científicos expertos en sus materias que nos ayudan a comprender mejor lo que nosotros estamos haciendo y que queremos seguir haciendo. En el movimiento de Grupos Gestores entendemos que estamos promoviendo, más allá del crecimiento económico, promovemos el desarrollo económico. Y por eso una de nuestras inspiraciones es la filosofía personalista, que pone a la persona en el centro de la propuesta económica. Esa filosofía es una de las que nos ayudan a orientar nuestra tarea. Y también recordarnos que por cuanto trabajamos desde lo local, tenemos como dos grandes inspiraciones en la historia mundial, digamos, reciente. Y las dos son tristemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Una, lo que sucedió en Frankfurt, que hablaré un momento, y lo que sucedió en Japón. En Frankfurt, en la Universidad de Frankfurt, se empezó a desarrollar durante la guerra lo que hoy se conoce como la economía social de mercado, que es un poco la economía que nosotros tratamos de promover.
que tiene en cuenta lo que mencioné, eso la persona, el Estado, en fin, un funcionamiento equilibrado dentro de una sociedad. Y sabemos que hoy la economía social de mercado no solo sacó a Alemania de la pobreza después de la Segunda Guerra Mundial, sino que hoy es la que guía prácticamente las economías europeas, que son economías bastante sólidas. Y el otro caso, pues es el caso, decía, de Japón, ¿verdad? Igual después de la Guerra Mundial quedaron destruidas dos grandes ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Y recordamos muy bien los que estamos desde hace años en grupos gestores que cuando estábamos iniciando, Rigoberto tal vez se recuerda de eso, nos visitó el embajador de Japón de aquel momento, que se enteró de que estaba surgiendo este movimiento, que surgió, como saben ustedes, aquí en Quetzaltenango, y nos vino a inspirar porque nos dijo, miren, lo que ustedes están empezando a hacer es la forma de hacer el desarrollo desde lo local, de abajo para arriba. Y así fue en el Japón. Japón quedó en esas dos ciudades especialmente totalmente destruidas. Entonces fue la sociedad desde la cuadra, de la manzana, desde los territorios que se organizaron para ir ellos mismos resolviendo sus problemas. Y luego ese esfuerzo nacional se volvió nacional, mejor dicho, a partir de lo local. Pues bien, eso es lo que nosotros intentamos. Hoy queremos con mucho entusiasmo aprender, seguir aprendiendo, como decíamos antes, que estamos en ese proceso para seguir haciendo, ojalá más y mejor, lo que hemos venido intentando. Así es que vamos a tener el gusto de escucharles, Hugo y Eduardo, y gracias por estar con nosotros. Antes que nada, reciban un saludo del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Este año estamos celebrando 40 años de haber sido fundados en Guatemala en la formalidad, porque empezamos en la informalidad publicando análisis económico con siglas de los apellidos y nombres de quienes escribían, porque hablar de liberar el tipo de cambio, de liberar la tasa de interés, de privatizar en principios de los 80 eran ideas subversivas, y quienes fundaron el CIEN no se atrevían a poner sus nombres. Fritz Thoma, Federico Polá. Imagínense cómo habrá sido Guatemala. 82 empezamos, en el 84 tuvimos nuestra personería jurídica y este año celebramos 40 años. En esos 40 años hemos visto cambios importantes en Guatemala. Hemos visto cómo varias veces hemos soñado e ideado Guatemala y varias veces Guatemala se nos ha venido para abajo, pero aquí estamos afortunadamente, y contra viento y marea, pues el país sigue teniendo oportunidades. Y seguimos creyendo que no solo es posible tener una economía sana, generar desarrollo económico y social, y también tener un sistema democrático sólido y que realmente permita no solamente lograr, como decía Roberto, el desarrollo económico, sino un desarrollo integral. Me encanta lo que menciona Roberto del personalismo, particularmente también desde mi paso por la Universidad del Istmo he descubierto esa corriente de pensamiento económico y la economía social de mercado, por supuesto. Y además me encantó que mencionara Hiroshima y Nagasaki. Soy un fanático de la literatura japonesa y sobre todo en los últimos momentos, par de años, me he metido de lleno en la literatura asociada con la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Hay buenísimos libros. Si alguna vez pueden leer Lluvia Negra, se los recomiendo. Se los recomiendo para que les toque el corazón y se entienda al nivel de barbarie que puede llegar el ser humano. Pero también es importantísimo en este último libro que estoy leyendo, que es un diario que le escribe un maestro de universidad a su esposa que murió con la bomba. Pero claro, él no estaba en Hiroshima y se libró, y le tocó ver cómo se murió su esposa de la enfermedad de la bomba, así le decían, de la radiación. Y entonces él, años después, escribe día por día lo que pasó, como contándole a su esposa lo que ella no vio. E interesantemente, en algún lugar dice, la bomba no la merecíamos, porque nosotros como japoneses permitimos que nos gobernara una élite guerrera, militarista y arbitraria. Y nos creímos toda su ideología, todo su discurso, y no fuimos capaces como pueblo de pararlos antes. Entonces, de cierta manera, aunque esto es una debacle humana, lo que vivimos, nosotros somos tan responsables
como los norteamericanos de lo que nos pasa. Lean ustedes entre líneas de cara a lo que el país está viviendo en estos últimos días. Y ahora sí empiezo en materia. El hipocentro es el lugar donde la bomba atómica estalló. La bomba atómica no pegó en el suelo, estalló a creo que 200, 300 metros sobre el nivel del suelo. En el hipocentro no quedó nada parado, salvo un edificio, que es el que está hoy en el parque que hicieron para rememorar ese acontecimiento. Y ese edificio es el edificio, que tiene una cúpula, por cierto. Ese edificio es el edificio de Fomento Industrial del Japón. Lo cual es interesante, porque todo se acabó, menos ese edificio. Claro, se cayeron paredes, ventanas y todo, pero donde es tierra arrasada solo sobrevivió el edificio del Instituto de Fomento Industrial del Japón. Y eso es importante por lo que mencionaba Roberto. Japón llegó a ser una potencia industrial para decidirse a hacerle la guerra a los Estados Unidos, perdió la guerra, destruyeron su base industrial y a pesar de eso se volvieron a inventar a sí mismos. A mí ese simbolismo me parece poderosísimo, porque no es cualquier elemento simbólico el que sobrevivió, sino la importancia de pensar más allá de lo que es la tradición, pensar más allá de lo que es lo hiperlocal y entender que lo local se puede conjugar con lo internacional. Y un poco eso es lo que les voy a hablar hoy. ¿Por qué hablar de México? Miren, en resumidas cuentas, les voy a presentar a grandes rasgos un estudio que hicimos para el Banco Centroamericano de Investigación Económica, porque el director por México, que es de Campeche, insistió que Centroamérica debería de voltear a ver al sur de México, que no es posible que no nos integráramos. Tratamos de disuadirlo, pero no. Al final me tocó investigar el desarrollo de los estados del sur de México y hay grandes sorpresas. Hay grandes sorpresas para Centroamérica, pero sobre todo para la región que está más cerca de los estados del sur de México, que son ustedes. Entonces, si me permiten entrar en materia. Miren, tenemos un alto potencial, nadie niega el alto potencial que tenemos. Esta es una investigación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. En esencia, lo que ellos hicieron es un ejercicio de qué es lo que importa la región de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ¿sí? ¿Qué es lo que importa a la China? ¿Cuáles son los principales productos? ¿Qué pasa si ya no los pudieran importar de la China y se tuvieran que producir en América Latina? Ese ejercicio hicieron para todos los productos que se importan de la China y luego calcularon cuáles podrían ser las exportaciones adicionales que podrían generar los países latinoamericanos. En ese mapa sobresale por encima de todas las economías latinoamericanas el caso de México. México es el gran ganador de nearshoring. Nearshoring, inversiones que antes estaban en Asia, que andan buscando acercarse al mercado norteamericano. Primero México. Número 2, a nivel de cercanía, Honduras, Costa Rica, Dominicana, que como pueden ver ustedes en términos de millardos de dólares adicionales, duplican, en el caso de Costa Rica, la ganancia de Guatemala. Entonces, en todo caso, cuando uno mira el mapa, sí, México 35.2 billones adicionales de exportaciones anuales, Guatemala 800 millones adicionales. Bueno, qué bueno pues, ¿quién puede decir algo? Pero si se dan cuenta, nosotros, a pesar de estar muy cerca, estamos tan lejos como pudiera estar Uruguay o Paraguay o Bolivia, incluso Perú. Entonces aquí la pregunta es, sí hay oportunidades, pero en la situación que estamos hoy, si esto fuera una lluvia, donde más va a llover va a ser en México. Y a pesar de que estamos pegados a México, aquí apenas será un chubasco de unos 10 minutos y se quitará. Eso es una primera reflexión. Segunda reflexión, ¿qué estamos exportando como región centroamericana? Y aquí tenemos una escalera de sofisticación de las exportaciones centroamericanas. Desde lo menos sofisticado, ¿sí?, que son las frutas y verduras, y no con eso estoy haciéndolas de menos, porque estoy hablando de frutas y verduras de alta calidad, con tecnología agrícola, ¿sí? No es cualquier cosa, sino es lo que nosotros vemos cuando cruzamos Patsicía, que vemos invernadero, que vemos microrriego, que vemos tecnología.
Pero en el gran esquema de las cosas, esos son productos simples. Y ahí esa escalera va subiendo hasta dispositivos médicos, que son productos electrónicos para el bienestar y la salud de las personas. ¿Qué países se especializan en estos productos en Centroamérica? En frutas y verduras, Guatemala y Costa Rica. Sobre todo en Costa Rica por el caso de la piña y el banano, y en el caso de Guatemala, mini vegetales. En el caso de Nicaragua y Honduras, también de baja complejidad, vestuario y textiles. En esencia, Nicaragua y Honduras, por cuestión de mano de obra, producen mucha confección, pero confección simple. Luego tenemos el caso de Nicaragua, Honduras y Guatemala con lo que ya produce Guatemala, vestuario de más calidad. Y así sucesivamente pasamos a productos electrónicos, que en esencia lo que se hace en Nicaragua, Honduras, El Salvador y ahora en Guatemala, en Ayutla, en la frontera, es arneses eléctricos. Arneses eléctricos son esos molotes de cables que conectan ahora a los carros para que los sensores que tienen los carros por todos lados se conecten con la computadora central. Es una cuestión relativamente más sofisticada, pero si uno piensa, son alambres de cobre forrados de plástico con conectores. Tampoco es gran cosa, ¿verdad? Incluso si uno se pone a pensar en los carros eléctricos tampoco son tan complicados, tampoco son tan sofisticados. Es un motor eléctrico que tenemos 120 años de que se comercializan. Y además, frenos y sistemas de iluminación y demás que son estándar en los carros. Pero a lo que voy es que producir arneses para automóviles representa un grado de avance en esta escalera en relación a la producción agrícola. Y finalmente, dispositivos médicos, como lo hace sobre todo Costa Rica, que pasó de producir hace 20 años dispositivos médicos como agujas, catéteres y jeringas a este día que está produciendo ya dispositivos electrónicos para control de los signos vitales e incluso prótesis y aparatos que se insertan en el cuerpo humano y que están regulados por normas de calidad internacionales de tipo 1. Ok, entonces, dado esto, la pregunta fundamental es, si hay oportunidades, sí, ¿en dónde están las oportunidades? Por de pronto tiene que estar en lo que ya estamos haciendo. Y de esta situación es donde nosotros deberíamos darnos cuenta que tenemos oportunidad porque tenemos una base productiva instalada, hemos avanzado en la escalera de sofisticación, hay una oportunidad por esto el nearshoring, pero no estamos solos. Y esa es la reflexión, la primera reflexión que yo quisiera que ustedes se llevaran, reconocer que no estamos solos. Por de pronto, este es un estudio que hizo McKinsey, Estados Unidos, para responderse la siguiente pregunta. Ellos dijeron, si no pudiéramos importar de la China todo lo que importamos y tuviéramos que producirlo regionalmente, y aquí surgió una idea que no hemos entendido los centroamericanos, integración regional. Entonces, en esencia, somos 3 países, Canadá, México y Estados Unidos, que importamos de la China. Si tuviéramos que sustituir todas las importaciones de la China y hacerlas localmente, ¿en dónde estaría nuestro mayor potencial? Y crearon este índice que ustedes ven en la segunda columna, donde dice potencial. 8 es el máximo, 1 es el mínimo. Entonces, en esencia dijeron, importamos muchas cosas de la China, ¿qué podemos hacer aquí y podemos hacer mejor? ¿Y qué no podemos hacer aquí porque no lo hacemos bien o nos sale muy caro? Interesantemente, donde ellos miran que hay una mayor oportunidad de sustituir lo que importan de la China es dispositivos médicos. Bueno, nosotros qué nos importa si no estamos ahí. Ahí está Costa Rica y República Dominicana. Pero claro, cuando nosotros volteamos a ver a quiénes copiar, a quiénes creen que nosotros estamos anhelando copiar en dispositivos médicos, a Costa Rica y a República Dominicana. O sea, nos vamos a meter en un mercado donde hay una competencia importante. ¿Qué más? Equipo eléctrico, 5 de 8. También ellos ven que hay oportunidad de todas esas cuestiones de mediana complejidad electrónicas que se hacían en la China, traérselas a su propio territorio. Y donde sí no ven oportunidades es en vestuario y textil porque son demasiado caros. Pero en todo caso estamos hablando de mercados inmensos, 329 mil millones de dólares en dispositivos médicos, 259 mil millones en dispositivos electrónicos, más de 200 y tantos millones, miles de millones en cosa de vestuario.
las oportunidades están. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para traer esas oportunidades acá? Porque así como nosotros estamos viendo cómo nos beneficiamos del nearshoring, también los mexicanos lo están viendo y también los vietnamitas lo están viendo. Entonces, a partir de esto, hagamos la reflexión de cómo están los estados del sureste de México, del sur de México. Ese sureste, sur de México es complicada la definición. Y antes de eso, esto es crucial que lo entendamos. Esto es crucial que lo entendamos. Aquí tenemos las 4 principales cadenas de valor de las exportaciones de Centroamérica, pero mapeadas en la experiencia mexicana. Y aquí lo que estamos viendo es el medio de transporte que utilizan las empresas mexicanas para llegar al mercado norteamericano. Como se pueden dar cuenta, arriba del 95%, todo va por tierra. Para los mexicanos, los puertos marítimos son poco importantes para el comercio con Estados Unidos porque tienen una frontera terrestre. Esa frontera terrestre y las vías de comunicación que tienen para conectarse a los pasos fronterizos, a los puertos terrestres, a todo lo largo de la frontera, es algo que nosotros no tenemos. Y eso nos resta muchísima competitividad porque nosotros lo tenemos que hacer vía mar. Y vía mar implica puerto aquí, puerto allá, más el trayecto. Les dejo esa, guárdenla ahí en la memoria RAM, porque la forma de acercarnos a esos mercados es crucial. Los mexicanos, saliendo de Tapachula, están en menos de un día en McAllen o El Paso, Texas. Si ustedes quieren salir con un furgón de lo que quieran de aquí a Miami, en un día tal vez llegan a la Ciudad de Guatemala, en otro día tal vez llegan a Barrios. Y ahí a ver cómo les va en el puerto, pero... Y se los digo, ahorita me acaba de escribir uno de los encargados de movilizar la carga de Chiquita Banana. Vos, 2 horas parado en Cocales y no pasan los camiones. Hablarle a tus amigos del ministerio. Ok, entonces, aprovechando esa ventaja, ¿qué ofrece México en términos de complejidad de su estructura económica? Cuando hablo complejidad de su estructura económica, lo que estoy hablando es que el aparato productivo, el ecosistema empresarial, se especializa ya en productos sofisticados. En este mapa que ustedes tienen de la República Mexicana, mientras más azul es el color, quiere decir que los productos en los que se especializan esos estados son más sofisticados. Y más sofisticados implica más uso de conocimientos especializados, más uso de tecnología, mayor valor agregado y sobre todo productos que requieren una economía colaborativa, donde no es solo una empresa que hace todo, sino existe un ecosistema empresarial de apoyo. Si ustedes se dan cuenta, realmente la complejidad mexicana es en la frontera norte. La frontera norte de México es otro México, a México, alguna vez lo llamaron. Los mexicanos ya dieron el brinco productivo, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, e incluso eso ha venido corriéndose hacia abajo. San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, por supuesto el Estado de México, moviéndose hacia Puebla, donde empezó la industria automotriz. Ok, entonces, cuando uno voltea a ver en dónde están las oportunidades de nearshoring en México, pues el nearshoring de mayor tecnología, mayor sofisticación, esas inversiones no las vamos a ver en Centroamérica. Esas inversiones se van a ir al norte. O se van a ir a Vietnam, una de dos. Si los mexicanos no se ponen las pilas, los que están en China se van a Vietnam, ya se están yendo. Los productos de mediana y baja complejidad no se pueden hacer en el norte de México porque son intensivos en mano de obra y la mano de obra ya es muy cara. Entonces, necesariamente, ellos tienen que voltear a ver hacia el sur de México. Y en el sur de México nos encontramos a Chiapas, que colinda con Guatemala, nos encontramos a Tabasco, que colinda con Guatemala, nos encontramos a Campeche, a Yucatán y Quintana Roo. Yucatán en el norte también colinda. Ok, entonces, aquí la pregunta es, si los mexicanos quisieran ingresar en el tipo de productos que Centroamérica se ha especializado, ¿a dónde los irían a producir? Inevitablemente, si lo quieren hacer dentro de su territorio, debería ser en los estados del sur de México.
Ahora bien, ¿cómo nos las llevamos con los estados del sur de México en términos de complejidad económica? En términos de la matriz productiva, la sofisticación de nuestra producción. Aquí hay una comparación entre los estados mexicanos y los países centroamericanos. ¿Cuál es el país centroamericano con mayor complejidad económica? Costa Rica. Pero miren cómo está Costa Rica. Después de eso tenemos El Salvador, que se da a tacos con Quintana Roo. ¿Sí? La complejidad del Salvador es mediana como Quintana Roo. Luego tienen a Guatemala con un nivel de complejidad menor. O sea, el signo negativo aquí es que es una complejidad mediana o baja. Guatemala se da tacos con Yucatán. Es decir, lo que se puede hacer en Guatemala se puede hacer en Yucatán. Honduras se da tacos con Tabasco y Campeche. Lo que se puede hacer en Honduras se puede hacer en Tabasco y Campeche. Y Nicaragua se da tacos con Chiapas. Lo que se puede hacer en Chiapas se puede hacer en Nicaragua. Entonces, aquí la pregunta fundamental es: si ustedes fueran inversionistas internacionales que quieren localizar sus inversiones cerca de los Estados Unidos, tienen el menú de Centroamérica y tienen el menú del sur de México. Si no tienen ningún amor particular por ninguna de las regiones, estar del lado mexicano tiene una ventaja: no hay que cruzar la frontera guatemalteca, lo cual ya es bastante decir. Y número dos, tienen la infraestructura mexicana para interconectarse al norte. Entonces, ¿qué ofrecemos acá? Bueno, ofrecemos un mercado común centroamericano que tiene una armonización arancelaria y un mercado de cerca de 40 millones de centroamericanos, que también es importante. Pero 40 millones de centroamericanos es un mercado equivalente al Estado de México más, qué sé yo, Querétaro y Guanajuato. Ya tienen 40 millones de mexicanos. San Luis Potosí y Jalisco. Es decir que lo que estoy diciendo es que no hay ninguna singularidad centroamericana que nos vaya a hacer un destino de inversión particularmente apetecido. Aquí, y esto es bien importante, sobre todo yo que soy director por el CACIF ante el Instituto Nacional de Estadística, se me cae la cara de vergüenza. Ahorita están en junta directiva, yo estoy aquí. Se me cae de vergüenza. Los mexicanos saben el nivel de complejidad económica a nivel de municipio. Tienen la matriz productiva de cada municipio, tienen lo que cada municipio produce, más otras variables claves de índole económica, y pueden afirmar el grado de complejidad económica, el grado de sofisticación económica. Aquí lo tenemos a nivel municipal, en el sur de México. Recuérdense que lo más azul significa la producción más sofisticada, lo más rojo, lo menos sofisticado. Sobresalen aquí varios puntos. Cerca de la frontera con Guatemala, un celestito, que lo conocen ustedes muy bien, ¿verdad? Ayer en el parque estaban ahí todos los representantes mexicanos de Tapachula. Tapachula es celeste en una frontera que está categorizada por rojos, rosados o amarillos, que es muy baja complejidad o mediana complejidad. Después está Tabasco por el petróleo. Luego está ahí arriba Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán ya producen partes para turbinas de aviones, por ejemplo. Está la parte costera de Quintana Roo, donde están los hoteles, donde está el turismo. Y por supuesto donde las vías de comunicación están diseñadas para eso. Este mapa es anterior al Tren Maya, que con todo lo que uno pueda criticarlo y lo indeseable de esa obra en términos ecológicos, va a significar una vía de comunicación entre toda la frontera norte con México hacia el istmo de Tehuantepec. Entonces, ¿cómo será Guatemala? No sabemos cómo es Guatemala porque no lo podemos medir a nivel municipal. Lo único que sabemos es el nivel de complejidad a nivel de país. Comparemos el nivel de complejidad económica, sofisticación económica de los países con las áreas metropolitanas mexicanas. Porque los mexicanos tampoco son majes. Los mexicanos tienen algo que aquí se perdió, que es planificación territorial. Cuando hablan del desarrollo mexicano, no están hablando del desarrollo de Salcajá, ni el desarrollo de San Francisco el Alto. ¿Cuál es la región? Y en función de la región planifican. Y esa planificación no solamente es para tener una visión económica, sino para identificar qué tipo de inversiones y qué tipo de actividad económica puede haber en la región, no en microcosmos, como nos acostumbramos aquí,
a través del consejo, de los consejos de desarrollo. Esta parte de planificación regional es algo que en Guatemala alguna vez existió, pero hoy en la práctica no existe. Entonces miremos las áreas metropolitanas. Costa Rica en Centroamérica es el país que dijimos que es más complejo, pero Mérida y Cancún son más complejos que El Salvador. Villahermosa es más complejo que Guatemala, Villahermosa, la capital de Tabasco. Guatemala y Honduras son levemente más complejos que Campeche y Chetumal, y Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se dan a tacos con Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El sur de México es una región poco desarrollada, es una región con problemas de pobreza, es una región que tiene problemas de violencia igual que nosotros. Es decir, si nosotros vemos en términos generales, el sur de México es muy parecido a Guatemala, y muy parecido a El Salvador, y muy parecido a Honduras, pero tienen una diferencia: pertenecen al TEMEC, pertenecen al Acuerdo de Comercio de América del Norte, el anterior acuerdo, el NAFTA, y tienen la ventaja de estar en un país distinto con otro tipo de instituciones. ¿Ok? Pero en términos de complejidad, básicamente somos lo mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros para atraer inversiones a Guatemala o a Centroamérica que compitan con lo que México ofrece? Para principiar, y aquí voy a pasar bien rápido, vamos a ver las exportaciones e importaciones de estos estados. Sí, aquí no le quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero aquí tienen Chiapas. Chiapas, ¿a quién le exporta? A Estados Unidos. ¿Qué es lo que produce Chiapas? Banano, café, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos, el fruto. Yo no sé cómo es la región del suroccidente, pero estoy seguro que lo que más exportamos es eso y Estados Unidos. Somos la misma cosa, ¿verdad? ¿Qué importa Tapachula? ¿Qué importa Chiapas? Primero, el principal vendedor a Chiapas es Guatemala. Es que es una economía muy pequeña, sí, pero ahí le ganamos a Estados Unidos. ¿Qué importamos? Básicamente lo que importamos son maquinaria simple, productos químicos, envases, empaques. Ahí hay oportunidad grandísima. Esta es información pública mexicana. Aceite de palma, artículos de plástico. Es decir, nosotros ya somos el principal suplidor de Chiapas. Aquí la pregunta es, ¿quiénes están más cerca de Chiapas? Ustedes. ¿Cuánto le exportan ustedes a Chiapas? No sé, eso respóndanselo ustedes. O por lo menos aquí, doña Magnolia, páseles una encuesta. ¿Exporta usted algo a Chiapas? ¿Conoce a alguien que exporta algo a Chiapas? Es que, a ver, ¿qué ventaja tienen ustedes? Que si pudieran desde aquí exportar a Chiapas, le llevan la ventaja al que tiene que exportar desde Guatemala o desde Puerto Barrios. Tabasco, ¿qué es lo que exporta Tabasco? Perdón, su principal mercado es Estados Unidos. ¿Qué es lo que exporta? Básicamente, esto sin incluir petróleo. Tabasco produce, qué sé yo, 99% de todo el petróleo mexicano. Pero si quitamos petróleo, ¿qué es lo que exporta Tabasco? Maquinaria relacionada con la exploración y producción de petróleo. Entonces tienen una industria, no son tan grandes los montos, 50 millones, pero aquí la pregunta es, ¿sabemos cuánto exporta Totonicapán? ¿Sabemos cuánto exporta Huehuetenango? Pero a lo que voy es que des en cuenta cómo son las matrices productivas. ¿Qué importa Tabasco? Básicamente importa materias primas para las exportaciones que produce. ¿De dónde? De los Estados Unidos. Ok, ¿hay oportunidades para Guatemala en esos mercados? Probablemente, pero hay que hacer inteligencia de mercados. Hay que ir a explorar los mercados. Eso no es sencillo, porque eso requiere de colaboración pública y privada. Hace 25 años, Roberto, hablábamos de la competitividad sistémica, para reconocer que no todo es privado y no todo es público, sino que hay una etapa intermedia donde el sector privado y público tienen que cooperar para encontrar oportunidades y para generar competitividad. Esto es uno de esos elementos, inteligencia de mercados. Ahí tienen Tabasco. ¿A quién le exporta Tabasco? Estados Unidos. Son mercaditos pequeños, 130 millones, pero lo están haciendo. ¿Qué exporta? Vestuario y textiles. Yo le pregunté a un coreano guatemalteco, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Si pudieran estar en Tabasco. No estás equivocado con tu pregunta. Nadie me la había hecho antes.
Bueno, lo que pasa es que acá nosotros ya creamos el clúster y tenemos 40 años de estar en Centroamérica, pero en el momento que Centroamérica se ponga complicada, no creas que no hemos visto nosotros Tabasco como un punto para poder replicar lo que se hace acá. Y como lo que estamos hablando son de nuevos negocios, entonces como mínimo reconozcamos quiénes son nuestros competidores. ¿Qué compra Tabasco al resto del mundo? Básicamente le compra a Estados Unidos la tela, comida, frutas frescas, etc. Porque en esencia ni Tabasco ni Campeche son productores de alimentos. Muy rápidamente, Yucatán, ¿a quién le exporta? A los Estados Unidos. ¿Qué es lo que exporta? Sobre todo productos agrícolas, pero empiezan ya también 13% turbopropulsores y turbinas de gas. Diamantes, piedras preciosas. Entonces, estamos del otro lado de la frontera, si ustedes se dan cuenta, ya hay una diversidad y complejidad económica que generalmente nosotros no habíamos visto. Yo no sé si ustedes conocían esta información. Yo, producto de esta investigación, por primera vez me sumergí en estas aguas. Pero en general en Guatemala, salvo el cónsul mexicano y Arturo Soto de la Cámara Mexicana Guatemalteca de Comercio, sabemos muy poco de lo que sucede del otro lado de la frontera. Quintana Roo, pues en esencia, fuera de lo que es turismo, porque no voy a mencionar aquí la importancia del turismo para Quintana Roo, ¿qué están produciendo? Están produciendo maquinaria, están produciendo tejidos. ¿Cuáles son sus destinos? China y los Estados Unidos. Bueno, aquí yo pudiera seguir hasta ahí. ¿Cuál es el resumen de esto? ¿Hay oportunidades de mercado? Sí, porque compran muchísimos productos que nosotros podríamos vender. ¿Hay competencia? Sí, porque producen muchos productos que nosotros también producimos. Entonces, la reflexión obligada es ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder competir con ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros para integrarnos con ellos? En términos de competitividad de la región del sureste, tienen ustedes de las 36 entidades federativas que creo tiene México, Yucatán está en el lugar número 10. En términos de competitividad, entonces pongan Nuevo León, Baja California Norte, Coahuila, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Yucatán. O sea, si se ponen a pensar, Yucatán está compitiendo, Yucatán está replicando lo que están haciendo los estados del norte y el centro de México. Campeche, lugar 16, Quintana Roo 19, Chiapas 30, ¿sí? En el fondo, Chiapas. Yo creo que si pusiéramos Guatemala estaríamos ahí pegados a Chiapas. Precursores, calidad de la infraestructura, Chiapas 32, igual de pura lata que nosotros, ¿sí? Creo que son 32 entidades federativas o 33. Ok, Tabasco, aunque está muy bajo en la competitividad general en precursores, que básicamente tiene, creo que infraestructura, está en lugar 15, porque les interesa sacar el petróleo. Y eso significa gasoductos de energía eléctrica, carreteras. Quintana Roo está 7 en precursores, porque tiene aeropuertos, tiene puertos y tiene vías de comunicación importantes, al menos en esa región, y con el Tren Maya conectado hacia el centro, hacia el sur de México. Relaciones internacionales, Quintana Roo número 6. Sí. ¿Será que la región suroriental del país tiene algún embajador? Bueno, sí tiene, pero para otro tipo de productos, no para estos, ¿verdad? Innovación, Campeche número 8, Tabasco número 10. Entonces, aquí una primera reflexión es, nosotros primero tenemos que entender bien los factores que nos hacen competitivos y número 2, medirlos. Solo para mencionar uno que nos duele bastante. Aquí tienen ustedes la red carretera mexicana que colinda con Guatemala. Ustedes conocen algunas de esas carreteras. No son las mejores de México. Y los empresarios del sur de México se quejan de la calidad. Pero se quejan de la calidad cuando hacen la comparación con el norte de México. En las encuestas de satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios públicos, encuesta que no se hace en Guatemala, que primero Dios la hacemos en el INE si nos dan el presupuesto para hacerla. Lo que ellos dicen es nuestras carreteras no son las mejores, pero cuando dicen no son las mejores, no son las mejores comparadas con las que están en el norte.
Si les preguntaran cómo son respecto a las que están del otro lado de la frontera, sería otra respuesta. Pero miren ustedes esta red vascular, todas estas comunicaciones. Las rojas son carreteras federales. Sorprendentemente, las carreteras federales mexicanas como que dibujan el contorno de nuestra frontera. Y los demás son carreteras estatales. Si quieren hacer la comparación con Guatemala, yo ahora que estoy ahí cercano a la infraestructura pública, carreteras federales serían como las centroamericanas, pero un poquito mejor, ¿verdad? Porque hay una autoridad central mexicana que vela por esas carreteras, no como acá, que cada ruta centroamericana depende de cada país. Y las carreteras anaranjadas serían como las rutas nacionales, es decir, asfaltadas, de dos carriles. Entonces, realmente ellos tienen una ventaja importante a la hora de pensar de desarrollo económico, porque tienen un precursor importante que es la infraestructura. Número 3, López Obrador le ha metido dinero, planificación y mucho entusiasmo al desarrollo del corredor transísmico en Tehuantepec. A raíz de los problemas de Panamá, a raíz del encarecimiento del transporte marítimo y a raíz de los problemas de falta de desarrollo en el sureste mexicano, se está desarrollando este proyecto que es un proyecto de interconexión multimodal, carretera, tren, barco, entre los dos océanos y además una zona de desarrollo industrial. Y no sé si vieron esto, pero Claudia Sheinbaum, acá, la candidata oficial del partido Morena, casi seguramente la próxima presidenta mexicana, acaba de estar en Tapachula y anunció que quería que Tapachula fuera la capital centroamericana. O sea, con todo respeto, sexto estado, pero esta aquí sí se nos pasó a llevar. Ahora, pero miren lo que dice. Chiapas, donde ella se compromete a ofrecer incentivos fiscales, ordenamiento del territorio e inversión. ¿Cuál es la propuesta? Hacer una zona industrial, 10 zonas industriales dentro de la zona de la frontera sur. ¿En dónde creen que las va a poner? Ahí donde están esas carreteras. Es que majes no son. O sea, podrán caer los malos mexicanos, pero majes no son. Claro, esta presentación ya la he hecho yo en otros grupos donde hay gente muy poderosa. ¿Y qué es lo que me dicen? No te preocupes, Hugo, hombre. No pasa nada. Los políticos mexicanos solo ofrecen, pero no cumplen nada. ¿Saben qué les respondo yo? O sea, si vamos a depositar nuestra fe en políticos, es cierto, los políticos mexicanos no cumplen nada, pero es que acá tampoco. Pero yo la reflexión que les quiero dejar es que lo están pensando, lo están planificando y lo están diseñando. Al menos a nivel de documentos. He estudiado los documentos y es más, les doy una opción de diversificación inteligente para el sur de México, 200 páginas, identificado por producto, oportunidad, amenaza, debilidad, todo. Planes territoriales para cada estado, planes territoriales para la región. Cuando digo acá tampoco, ¿por qué lo digo? En términos generales, la calidad de la infraestructura guatemalteca a nivel centroamericano es la peor. Esto es del índice de desempeño logístico. Este índice lo que hace es que toma toda la calidad en materia de infraestructura portuaria, aeroportuaria, carreteras, electricidad, telecomunicaciones y construye un índice. ¿Cuál es el país que tiene mayor nivel de mejor infraestructura? Costa Rica, ¿sí? Por mucho. Guatemala es el gris y ustedes pueden ver en los últimos años cómo incluso El Salvador, que estaba antes peor que nosotros, hoy nos supera. Y también de una vez aprovecho para decirles que con el tipo de gestión y corrupción que hay hoy dentro de lo que tiene que ver con infraestructura productiva en el país, tampoco crean que es de que gaste más o que se invierta más, porque mientras más gastemos y más invirtamos antes de que hayamos fortalecido la gestión pública de la infraestructura, primero va a haber corrupción antes que resultados. ¿Pero a qué voy? Que Costa Rica nos gana, El Salvador nos gana,
y si nos comparamos, pues sí, estamos levemente mejor que Honduras, pero Honduras por lo menos tiene Puerto Cortés, que está certificado por la aduana de los Estados Unidos, es más pequeño que Santo Tomás de Castilla y que Puerto Barrios, pero ahí se las lleva. Y muchos productores guatemaltecos prefieren salir por Puerto Cortés porque se administra mejor que los puertos en el norte del país. Otro tema que también depende de nosotros, simplificación comercial, ¿sí? Aquí esta gráfica lo que mide es qué tan lejos están los países en la facilitación del comercio. Facilitación del comercio es poder cruzar las fronteras rápidamente, eficientemente y cumpliendo con toda la normativa existente. ¿Cuál es el país que está más cerca de la mejor práctica promedio mundial? Costa Rica. ¿En qué términos? En disponibilidad de información, en resoluciones anticipadas, trámites y procedimientos, cooperación entre agencias económicas. Después de eso, el anaranjado, que es El Salvador, y si ustedes pueden ver Guatemala, que es el otro tono de azul, ahí se la lleva junto con Nicaragua. Entonces queremos integrarnos al mundo, queremos comerciar, queremos aprovechar las inversiones, queremos exportar, queremos importar, pero en realidad somos extremadamente complicados para hacer negocios. Ayer lo explicaba yo en una entrevista en radio. Esto es como el aceite que lubrica la maquinaria. Y lamentablemente el aceite que nosotros usamos es un aceite demasiado viscoso y algunas veces ese aceite tiene demasiadas impurezas. Entonces, en lugar de lubricar, traba los mecanismos. Claro, estamos mejor que Honduras, sí, en algunas cosas, en otros no. Ahora, si ustedes hacen este mismo ejercicio en México, se van a dar cuenta que solo por los cruces fronterizos en productos clave que ya están clearance, o sea, ya están clareados, ya están aprobados desde que salen de la fábrica, desde que salen de la finca, nos llevan cualquier cantidad de ventajas. Es decir, esos camiones no paran en la frontera, pasan por rayos X, una inspección externa y siguen. No como sucede acá en los puertos, aeropuertos, etc. Y otra cuestión importante, esta es una comparación entre el índice de eficiencia portuaria, ¿sí?, que es el índice de desempeño de puerto contenerizado en el eje horizontal, y el índice de conectividad portuaria, que tiene que ver con el puerto, qué tan bien conectado está y qué tan eficiente es. En Centroamérica desde Panamá hasta México sobresalen tres tipos de puertos. Puertos muy grandes, que tienen altos niveles de eficiencia. Esto mientras más cercano a uno esté, es que está mejor localizado en el ranking. Y mientras más lejano de uno está, es que está más abajo en el ranking. Entonces, hay tres tipos de puertos. Puertos grandes, muy eficientes, muy bien conectados. Esos puertos, ¿cuáles son? A nivel mundial. Lázaro Cárdenas en México, Balboa, Coloma en Panamá, y el único que entra de los puertos centroamericanos es Puerto Quetzal, en manejo de carga contenerizada. Entonces, Puerto Quetzal es una joya de la corona a nivel de Mesoamérica. De hecho, hace falta un puerto en el recorrido de los barcos que vienen de la China, dejando mercadería en toda Latinoamérica. Porque salen de la China, pasan por el puerto de Seattle, luego bajan al puerto de San Francisco, luego bajan al puerto de Long Beach, Los Ángeles, luego bajan a Lázaro Cárdenas y luego se brincan hasta Balboa, Panamá. Falta un punto, porque están más o menos a 2,000 kilómetros de distancia a cada puerto. ¿Saben cuál es el punto que falta? Puerto Quetzal. Pero Puerto Quetzal necesita inversión, Puerto Quetzal necesita redefinirse y sobre todo Puerto Quetzal necesita manejarse eficientemente y que deje de ser un foco de corrupción. Y después tenemos los puertos que no sirven para nada. Nicaragua, Corinto, El Salvador, Acajutla, Caldera, que los costarricenses quieren meterle dinero, pero la verdad que mal conectado, poco eficiente, y Santo Tomás de Castilla. ¿Y cuál es nuestro principal puerto de exportación hacia los Estados Unidos? Santo Tomás de Castilla. ¿Y cómo se administra Santo Tomás de Castilla? Ustedes no quieren saberlo, ni yo se los voy a decir, porque no sé si aquí hay agentes infiltrados de esos grupos. Y en todo caso, si lo hay, lo manejan muy bien. Y luego tenemos un grupo intermedio de puertos como Puerto Cortés, Puerto Barrios, Progreso, México, que son puertos pequeños.
Y como puertos pequeños necesitan grandes inversiones para poder ser competitivos. Bueno, dicho esto, yo quisiera tomar los últimos momentos para hablar de algunas lecciones aprendidas. Roberto, intercambiamos unos WhatsApp y me decía, es que hay que repensar la competitividad, sí. Pero miren, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que no podemos seguir en Guatemala con leyes de fomento del siglo pasado. O sea, nuestro sector productor depende de una zona libre Santo Tomás de Castilla de hace 50 años. De la ley de maquilas 2989, que todavía se sigue usando. 30 años. La ley de zonas francas, la zona franca de Champerico, la ley de inversión extranjera. No se puede. Eso es número uno. Número dos, no podemos seguir dependiendo de chapuces. Hoy tenemos la ley emergente para conservación del empleo. Y eso fue porque no hicimos nada durante 15 años y llegó el momento que nos dijeron, mire, si no hacen algo, ustedes pierden los beneficios para entrar a Estados Unidos en materia maquila. ¿Qué hicieron los maquiladores? Hicieron toda la fuerza para que el Congreso les aprobara una ley a ellos. ¿A quiénes echaron al hombro? A los de BPOs, call centers. Y todos los demás, fuera. Entonces los beneficios que daba el régimen de maquilas, hoy solamente maquilas y BPOs, los demás no. La ley de zonas francas, estuve con Fanny hace unos días en la radio. Dice, estuvimos 3 años sin ley de zonas francas y la que hicieron es peor de lo que había. Vayan a República Dominicana, vayan a Costa Rica y se van a dar cuenta de la importancia de estos esquemas. Transferir responsabilidades. Sí, pero es que hoy tenemos las zonas de desarrollo económico especial de SOLIC, las CEDEPS. Bienvenidas las CEDEPS. Pero no puede ser que nuestro único instrumento de fomento dependa de la zona, de la zona libre de Santo Tomás de Castilla. O sea, es una institucionalidad muy débil para un instrumento muy fuerte. México, Costa Rica, Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana, Honduras, no hacen así estas cosas. Tienen leyes generales a nivel de país que gobiernan los incentivos. O buscarle la vuelta al asunto, la ley de fomento y la inversión extranjera que se hizo durante el gobierno pasado, que si ustedes la leen no entienden para qué hicieron la ley. Es una ley sin materia, pero ahí está. ¿Para qué sirve? Saber, por Dios que no sirve. Los invito a que la busquen y la lean. El reto que nosotros tenemos a futuro es el reto de la complejidad. Cómo hacer nuestra producción más sofisticada, cómo darle mayor valor agregado. Y cuando analizamos nosotros los últimos 30 años de evolución de la sofisticación económica en esta gráfica, los que están aquí enfrente la van a ver, los de atrás no van a ver nada, sobresale Vietnam, porque lo puse como punto de comparación. Era una economía mucho más simple y arcaica que nosotros hace 30 años. Hoy alcanzó ya a El Salvador en términos de sofisticación económica. Sobresale Costa Rica, que ha ido hacia arriba. El Salvador, que se ha mantenido. Y también sobresalen 2 países en el fondo del asunto, Nicaragua y Guatemala, que hace 20 o 30 años teníamos aparatos productivos más sofisticados que los que tenemos ahora. Entonces es interesante porque tenemos un sector exportador muy dinámico y muy importante, pero lamentablemente en lugar de avanzar más hacia lo sofisticado, nos estamos concentrando más en lo básico. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entrarle a ese reto de la sofisticación económica? Primero, entender que necesitamos estar mejor interconectados. Ya los negocios no son como antes, las tecnologías de la información son vitales. Vamos a tener que operar en ambientes inciertos y complejos. Esas seguridades que antes tenían los negocios no las van a tener. Tenemos que diversificarnos mucho más, pero la diversificación ahora se basa en conocimientos, tecnología e innovación. Y necesitamos entender también, importantísimo, que en estos mercados futuros, si ustedes no cumplen las regulaciones de quienes le compran, ustedes no pueden participar. A mí en particular, eso de cuestiones ambientales y todo ese montón de cosas a mí me genera dudas, pero si no cumplen no entran, así de sencillo. Entonces pónganse calidad, sostenibilidad, gobernanza, responsabilidad social empresarial, seguridad, etcétera. Entonces es que yo tengo un producto muy bueno, sí manito, pero cumplís con todo eso, si no cumplís todo eso no entras. O sea que no es solo el producto, no es solo el servicio, sino todo lo que eso conlleva. Ahí me dicen cuánto me falta, que puedo hablar el día entero. ¿Qué se necesita también? Entender que necesitamos mejorar la productividad.
Yo puse aquí inteligencia artificial por poner algo, pero en realidad no podemos nosotros tener negocios que se quedan al margen de eso. Necesitamos entender también que la economía es colaborativa. Ese modelo de la empresa que lo hace todo cada vez se está reduciendo y cada vez son más redes de producción, redes inteligentes, colaborativas, y lamentablemente nuestras regulaciones tributarias y laborales no fueron pensadas. Número 2, los resultados no se formulan adecuadamente. Aquí se confunde resultado con producto. A ustedes les sirvieron un desayuno, eso es un producto. El resultado es qué tanto los nutre o qué tan satisfechos ustedes se sienten. Ah, me gustó la comida, me siento satisfecho. Ese es el resultado. El producto es huevos revueltos con frijoles. Pues aquí se confunde producto con resultado. Yo necesito niños educados. ¿Cómo lo medimos? Con pupitres en el aula. Cuando hay. Yo necesito personas con una salud que les permita ser productivas. ¿Cómo se mide? Con disponibilidad de medicinas en el puesto de salud. ¿Son importantes las medicinas? Sí, pero lo que tengo que medir es cómo cambia la salud del beneficiario. Eso no se hace bien. Y esto, sobre todo por eso le hice caso a mi colega, no se localiza geográficamente la entrega de productos. Es decir, el gobierno gasta el dinero, pero ¿cuánto viene para acá? Formalmente no se sabe, el gobierno no lo sabe. Un poco el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, porque tienen su función desconcentrada en todo el país, pero por lo demás no se sabe. O sea, las carreteras, bueno, ¿cómo impactan a Quetzaltenango? Es que pasan por Quetzaltenango. Bueno, sí, y el impacto es a ver. Hay poca interconexión entre los instrumentos de planificación con los financieros y gestión. Esto es lo más bonito, ¿verdad? El presupuesto se ejecuta como se ejecuta. Y nada tiene que ver cómo se ejecuta el presupuesto con lo que se planificó previamente de cómo se iba a ejecutar. Entonces es una belleza, se planifica, se programa, y la planificación y la programación no están unidas, no están vinculadas. La programación con el presupuesto tampoco está vinculado, y la ejecución del presupuesto no está vinculado al monitoreo y a la evaluación porque no existe. Entonces, pretender que desde el gobierno central o los gobiernos locales pueda haber una atención a los problemas que nos afligen en materia de competitividad, y aquí tal vez respondo su requisición, Roberto, es realmente nosotros tenemos que participar mucho más ordenando las funciones básicas de nuestros gobiernos locales y gobierno central para que de verdad se enfoquen en problemas verdaderos que nos afligen, y nosotros también proveer marcos conceptuales sólidos para que las intervenciones que hagan tengan resultados. De lo contrario, es realmente muy complicado, ¿sí? Y termino con esto, no hay casualidades. Aquí tienen ustedes la matriz exportadora de Costa Rica en 1991 y la matriz exportadora de Costa Rica en 2021. Guatemala. Este es Guatemala. Guatemala, olvídense los colores, ¿sí? Pero si algo sobresale en esto es que el amarillo del 91 es más grande en el 2021. Los de atrás, el cuadro amarillo es más grande. ¿Qué significa eso? Exportación de productos agrícolas. Del total proporcionalmente, hoy exportamos más productos agrícolas que lo que hacíamos hace 30 años. La otra cuestión que sobresale es que hoy exportamos menos servicios. Claro, ha habido una recomposición a favor de los BPOs, pero en términos generales, otros servicios que antes se exportaban, hoy no se exportan tanto. Y lo demás, sí, y que en el 95 nosotros la participación de vestuario y textil era mucho más grande que la que es hoy. Entonces, historia general de los últimos 30 años de las exportaciones de Guatemala se reprimarizaron, dice los teóricos del desarrollo. En lugar de hacerse más sofisticadas, se hicieron menos sofisticadas. Eso no quiere decir que muchos de nuestros amigos no se hayan hecho multimillonarios, eso no quiere decir que se hayan generado empleos, eso no quiere decir que no hayan empresas súper exitosas, pero como país no estamos avanzando en la dirección que otros países sí lo están haciendo. Y aquí tienen ustedes el caso de Costa Rica. En términos de colores, lo que sobresale en Costa Rica es ese color. Miren lo que pasa en términos del color rosado que está a la derecha.
la participación de exportaciones en servicios relacionados con las tecnologías de la comunicación y la información creció. Número 2, este de aquí, me voy a acercar, este de aquí ni siquiera aparecía por allá, no lo confundan con el de arriba. El de arriba es vestuario y confección. Vestuario y confección desapareció en Costa Rica. Y este de aquí no existía. Y para los que están atrás, este que estoy señalando, ¿qué dice? Aparatos profesionales, científicos e instrumentos de control. Y otro que también apareció es este que ustedes tienen ahí, que dice 13, que es maquinaria eléctrica, aparatos y dispositivos eléctricos. Solo brevemente, miren cómo era Costa Rica en el 91, miren cómo era Guatemala en el 95, similares. ¿Qué hizo Guatemala? Se quedó donde mismo. ¿Qué hizo Costa Rica? Hizo la transición. Esto no es casualidad. Hoy la principal exportación no agrícola de Costa Rica es dispositivos médicos. Pero esto es porque entendieron que los incentivos y las políticas de fomento son importantes para sectores específicos. Entendieron que las políticas de fomento no pueden ser como se hacían antes. Y no es que los ticos sean la maravilla y que Eduardo sea tico, ¿sí? También hacen malas cosas. Pero han sido consistentes durante los últimos 40 años en lo mismo: apertura de mercados, refinamiento de incentivos, mejoramiento de incentivos, medición de los resultados. Y por supuesto, junto con eso, apostar por la innovación, apostar por la educación y, sobre todo, ser no solo una economía estable, sino una democracia funcional, ¿sí? Donde no se andan haciendo la guerra a los políticos y peleándose con el cuchillo en la mano por quién es el siguiente presidente o cómo me bajo al que está. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que en el año 2007 no exportaban ni siquiera 1,000 millones en dispositivos médicos y la mayor parte que exportaban eran productos plásticos, y 20 años después exportan casi 5,000 millones y cada vez los dispositivos más sofisticados son más importantes. Termino diciendo entonces que sí tenemos grandes oportunidades, pero los retos están totalmente en nosotros, y si tengo que decir algo del desarrollo regional, es que si ustedes no se encargan de su propio desarrollo y de la planificación de su desarrollo, les aseguro que nadie en Guatemala se va a encargar por ustedes. Gracias.